Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a exponer la materia Didáctica y Pedagogía en su unidad 3, denominada La pedagogía influye en la educación. Expositor José Elice Villamizar Torres, dirigida al docente ingeniero Fabio Ricardo Cárdenas Pinto. Vamos. ¿Qué es didáctica? Podemos decir que la didáctica es una disciplina de la pedagogía, la cual está inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad es optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en este proceso. Recordemos que la didáctica es la forma la forma diferente como los docentes pueden hacer llegar sus conocimientos de una forma positiva a sus estudiantes. Expresiones de la didáctica. La didáctica tiene dos expresiones. La primera, a nivel teórico, es aquella que se estudia, que se analiza, que se describe y que se explica a nivel general. Y a nivel práctico, es aquella cuya ciencia es aplicada, quiere decir que nos indica para qué nos sirve aprender sumar, para qué nos sirve aprender leer, para qué nos sirve aprendernos el reglamento del fútbol, etc. Emplea las teorías de la enseñanza, interviene en el proceso educativo, propone modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la práctica, desde aprender a haciendo. Modelos didácticos. Aquí vamos a encontrar el modelo normativo. Es aquel que está centrado en el contenido. Es un método poco creativo que puede producir desmotivación y miedo. La información se memoriza sin llegar a entenderse claramente, lo que lleva a no saber aplicarla en la vida real. Quiere decir que estamos hablando del modelo tradicional, donde la letra entraba con sangre, donde el docente era quien exponía los conocimientos y de forma, digámoslo así, que agresiva, hacía que los estudiantes aprendieran, por decir algo, las tablas de multiplicar. Si no aprendían la tabla del 2 o del 3, les castigaba a los estudiantes, dejándolos sin recreo o golpeándoles la palma de la mano con una regla o dando quejas constantemente a los padres de familia porque los estudiantes no podían captar los conocimientos. Entonces, era un modelo didáctico normativo, tradicional, agresivo. El modelo incitativo es aquel que se focaliza en el estudiante. El protagonista del ciclo educativo o del sistema educativo se llama estudiante, es el protagonista de la película. Este modelo cede el protagonismo a las destrezas y habilidades que adquiere el alumno mediante su participación activa, es decir, es un estudiante activo, participa en clase, le gusta leer, le agrada los contenidos que el profesor le lleva, siempre está atento a la clase, es dinámico. Los alumnos descubren por sí mismos a partir de datos que el profesor proporciona. Llega el profesor con la guía de estudio, hace una breve explicación, le da la guía de estudio al estudiante y allí empieza el proceso de aprendizaje. El estudiante investiga, ya sea en internet, ya sea en su celular,
ya sea preguntándole al compañero, ya sea en biblioteca. El estudiante tiene la intriga, tiene la pregunta, no se queda solamente con la explicación del docente, sino que va más allá, va generando su propia expectativa de aprendizaje. Tenemos el modelo aproximativo, es aquel donde prima la construcción que el alumno haga de los nuevos conocimientos. Es decir, el profesor le enseña al estudiante a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿Qué hace el estudiante? Con estos conocimientos adquiere competencias que después las va a desarrollar en su casa, donde su papá tiene un negocio, una tienda, y este niño le ayuda a su papá a realizar las cuentas, a las personas que venden, le hace la lista de mercado, suma los productos, resta los productos, ¿cierto? Hace operaciones algebraicas básicas con los productos y los precios. Acá construye el estudiante un nuevo conocimiento con base a las operaciones básicas de matemática que aprendió en el aula de clase. Se propone partir de modelos existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas o construir unas nuevas. Acá el estudiante, con base en lo que aprende en el aula de clase, desarrolla nuevos conocimientos y con esto se le hace fácil generar nuevas teorías. Por ejemplo, estamos hablando en lengua castellana de la oración simple, la oración compuesta. El alumno aprende estas definiciones de oraciones. ¿Y cuál es el nuevo conocimiento que adquiere? O la nueva competencia. Empieza a hilar pequeñas oraciones hasta que obtiene un cuento corto, mediano o largo. Allí él hace, a partir de un modelo básico como fue la oración, generar, modificar y construyó un cuento ya más largo, por decir algo. Mi mamá me mima, fue lo que aprendió en el aula de clase. Con el tiempo, él pudo construir un pequeño cuento donde enlazaba a la mamá y las caricias, los halagos y todas las caracterizaciones que tenía dentro del aula de clase y su vivienda, y hizo La mamá de Pepito Pérez lo ama con cariño, y de ahí saca una historia de amor. Finalmente podemos decir que el modelo aproximativo nos genera un aprendizaje significativo. Tipos de didáctica. Entonces tenemos que inicialmente está la didáctica general. Es aquel conjunto de normas que se fundamenta de manera global, de manera general, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin considerar un ámbito o materia en específico. Entonces, es toda la información que podemos encontrar en la Biblia, en los libros, en las cartillas, en la Internet de forma general. Viene la didáctica diferencial. Es aquella que se aplica a situaciones de enseñanza específicas, donde se toma en consideración aspectos como la edad, las características del educando y sus competencias intelectuales. Entonces acá ya empezamos a encasillar al niño de 5 años que tiene que estar en el grado preescolar, el niño de 6 años que debe estar en el grado primero, el jovencito de 11 años que ya debe estar en el grado sexto, o el niño o adolescente de 16, 17 años que ya debe estar culminando sus estudios de bachillerato. Podemos incluir también a las personas adultas que están en su pregrado en la universidad o que están generando un posgrado, una especialización, un doctorado, etcétera. Entonces, aquí ya se consideran aspectos específicos. Uno de ellos es la edad de escolarización.
la didáctica especial es aquella denominada también como específica, que estudia los métodos y prácticas aplicadas para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. Acá también es parecida a la diferencial, ¿cierto? ¿Pero en qué se basa? Que aquí vamos a dictar español o lengua castellana, vamos a dictar matemáticas, dentro de la matemática vamos a observar temas como aritmética básica, álgebra lineal, cálculo, etcétera. En biología vamos a observar la célula, en sociales vamos a hablar de mapas, en español podemos hablar de la oratoria, los cuentos, las fábulas, todo tiene una disciplina concreta de estudio. Que va a estar a cargo de la compañera Lisni, que será la segunda parte de este capítulo, que van a ser los campos de la didáctica, y seguidamente nuestra compañera Marta, quien nos hablará de la diferencia que hay entre la pedagogía y la didáctica y los objetivos de la didáctica. No me queda más sino agradecer por su atención. Muchas gracias, compañeros. Profesor Fabio, este ha sido mi tema de exposición. Hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias.